Muy bien, vamos a seguir con la clase número 18. Vamos a estar entrando a una nueva unidad. Creo que hasta este momento hemos visto cómo varias ideologías han atacado a la iglesia. Hemos dicho en otras clases que había dos desafíos. Uno era la literatura que se estaba desarrollando, que mucha de ella, ¿verdad?, era con base gnóstica. Ahora vamos a ver en esta unidad cómo el Imperio Romano vino a tomar parte también en estos ataques contra la iglesia. Me gustaría que vieran primeramente, noten ustedes ahí en la pantalla, vamos a ver ahora los ataques a la iglesia. Los ataques a la iglesia. La primera cosa que me gustaría que vieran conmigo en cuanto a esta unidad va a ser el elemento profético. Ya hemos dicho algo brevemente en una clase anterior, cómo Jesucristo había profetizado que iba a venir problemas la iglesia, y vamos a estar viendo eso en detalle en esta clase. Vamos a ver que Jesús predijo, vamos a ver Mateo 10, Pedro habla también de una persecución, Juan especifica esto en Apocalipsis capítulo 2, y Pablo por supuesto habla en 1 Corintios capítulo 7. Primeramente, antes de ir más adelante, vamos a regresar a estos puntos. Vamos a Mateo, porque allí Jesucristo estaba hablando a sus discípulos muchos años antes, ¿verdad?, que iba a venir una persecución, de Mateo capítulo 10. Y quiero que brevemente vean algunas de las cosas que Jesucristo habla allí. En Mateo capítulo 10, vamos a decir comenzando con el verso 16. Dice que he aquí os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y luego habla allí que van a ser entregados en las sinagogas, van a ser azotados, van a estar ante gobernantes, verso 18, reyes, por causa del testimonio de Jesucristo. Lo bueno, hermanos, de lo que me gusta a mí es en el verso 20, porque cuando hay persecución, el único apoyo que uno tiene es de alguien que está cerca de nosotros. Un apoyo ya puede ser social, ¿verdad?, hablando generalmente, pero Jesucristo hablando de un apoyo especialmente del Espíritu Santo. Y segundo, ¿verdad?, porque sabemos que años después el Espíritu Santo se manifestó en diferente manera, ya no era milagrosamente, donde los apóstoles y los cristianos del primer siglo podían ver directamente las manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo. Ya después del primer siglo, el Espíritu Santo creo que siguió, pero ahora ves trabajando de otra manera. Se necesitaba el apoyo del Espíritu Santo, y yo creo que el apoyo interno, ¿verdad?, que viene por el poder de Dios, que uno tiene el Espíritu de Dios, y sabiendo que hay un Dios verdadero y un Jesucristo verdadero que existió y enseñó, y que dijo estas palabras del verso 20, porque no sois vosotros, porque el verso 19 dice que no se preocupen cuando son entregados, porque una de las cosas que voy a decir ante gobernantes, reyes, gente educada, bueno, no os preocupéis, dice, porque vosotros lo que vas a hablar no van a ser vosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y luego comienza a hablar, hermanos, algunas características del verso 21 en adelante, cómo iba a acontecer, ¿verdad?, esta persecución hermano contra hermano,
padre contra hijo, van a ser aborrecidos, van a ser perseguidos por todas las ciudades, verso 23. Pero dice Jesucristo que así como persiguieron a Él, también van a perseguir a ellos. Porque el mensaje, hermanos, de la palabra de Dios iba a tener un impacto en las mentes y en los corazones de todos los que iban a escuchar, que era muy diferente la mente y los corazones de los no convertidos. Cuando escuchaban el mensaje de Jesucristo y luego añadiéndole el elemento milagroso, poderoso, que Jesús, ¿verdad?, vino y se encarnó y era Dios, eso tuvo un impacto grande que a mucha gente le atrajo y mucha gente va a poner atención a eso. Y van a gustar, van a querer, no únicamente asociarse, pero ser parte, ¿verdad?, de ese reino que se predicó por mucho tiempo. Entonces aquí vemos, hermanos, esta se puede aplicar, esta escritura, esta profecía se puede aplicar, vamos a decir, específicamente cuando los apóstoles fueron perseguidos por la iglesia, y vamos a ver, los apóstoles fueron perseguidos por los judíos, que vamos a ver más adelante, o se puede aplicar generalmente, porque creo que la profecía, hermanos, tiene su cumplimiento no en un espacio, sino más que todo, hermanos, dentro del contexto bíblico. Entonces, cuando estudiamos el contexto bíblico, sabemos que se predice, se profetiza de persecución que iba a haber en Jerusalén, y luego en Apocalipsis, pues en Asia y en el Imperio Romano. Entonces, dentro de ese contexto es como se puede usar generalmente esta profecía de Mateo capítulo 10. Muchos quieren aplicar Mateo capítulo 10 hasta nuestros días. Bueno, eso ya es para mí, ¿verdad? Ya más que un comentario, porque si yo voy a dar una interpretación, un comentario de lo que se dice en la Escritura, tengo que mantenerlo dentro del contexto bíblico. Y el contexto bíblico dice que las persecuciones van a ser dentro, ¿verdad?, de la época de la iglesia, en el primer siglo, y luego durante el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, sabemos, más adelante se acabó más o menos como en el 454 después de Cristo. Ahora vamos a Primera de Pedro, porque Pedro también habla tocante un juicio que iba a venir sobre la iglesia. Y dice ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, hablando ya a la iglesia, comenzando viendo el verso 16 y el verso 17. Y está hablando ahí, hermanos, de qué debe de ser nuestro comportamiento cuando viene la persecución. Y en 1 Pedro, en el capítulo 4, dice ahí el verso 16, pero si alguno padece o es perseguido como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. Bueno, va a venir el tiempo donde van a ser perseguidos. Unos dicen que es la persecución de Nerón y no hay ningún problema conmigo en eso. Yo creo, hermanos, que aunque esta epístola fue escrita a las tribus de la dispersión o específicamente a cristianos judíos, no quiere decir que no se puede aplicar, ¿verdad?, dentro del contexto bíblico, que esto también se va a extender, ¿verdad?, hasta el Imperio Romano cuando van a sufrir como cristianos. Sabemos que ya para el año
125 en adelante, ya no había muchos judíos convirtiéndose, pocos judíos estaban convirtiendo, pero sí sabemos que iban a ser perseguidos. El punto para aprender sería aquí de padecer como cristiano, porque si vamos a padecer, hermanos, por algo o por alguien en que hemos creído, entonces se va a poner a prueba esa fidelidad mía sea Jesucristo o a su enseñanza. Y va a ser a prueba, hermanos, tan severa que aquí no la describe el apóstol Pedro, pero más adelante, ¿verdad? Sí se describe en Apocalipsis, que se va a requerir, hermanos, otra vez, un apoyo, estoy enfatizando esto, un apoyo espiritual. Cuando hay problemas, tenemos que acudir a alguien aparte, ¿verdad?, de la hermandad, el apoyo uno al otro. Más importante es el apoyo de Dios hacia nosotros. Y tenemos que estar bien persuadidos, bien convencidos que lo que yo he creído y en quien he creído está tan fuerte que nada me va a quitar la fe. Bueno, en 1 Corintios, en el capítulo 7, vamos a anotar ahí. En 1 Corintios, en el capítulo 7, ya había yo hablado de esto, pero solamente, hermanos, para recalcar lo que habla allí el apóstol Pablo. Otra vez, uno lo aplican, ¿verdad?, a los tiempos de Nerón. Yo quiero aplicar más esto, ¿verdad?, dentro del contexto bíblico desde este punto en adelante. En 1 Corintios capítulo 7, dice verso 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Esta palabra aquí, hermanos, me indica a mí que Pablo está profetizando, porque el problema ahí en Corinto, estaban diciendo, ¿me caso o no me caso? ¿Doy a mi hija en matrimonio o no la doy? Trato de buscar mi libertad como esclavo o me quedo así. Había un afán, ¿verdad?, por, vamos a decir, la vida cotidiana, la vida normal de todo ser humano. Mis propósitos, mis actividades, para decirlo en término correcto, ¿verdad?, la corriente del mundo, en qué se involucra, ¿verdad?, todo el mundo. Entonces había se estaban enfocando mucho en eso y le hacen la pregunta al apóstol Pablo. Y Pablo dice, miren, esto les voy a decir porque hay una necesidad que se está acercando. Y luego noten ustedes en el verso 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Otra vez, ustedes se están preocupando, me circuncido, no me circuncido, me quedo así, soy libre, me caso, no me caso, me divorcio, no me divorcio. Todo eso habla el capítulo 7. Dice Pablo, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Ahora Pablo no da detalles, pero sí describe la necesidad que apremia. ¿Qué es la necesidad? El que está casado realmente no va a estar casado. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseen. Habla, hermanos, ¿qué? De la vida cotidiana. Lo que está aconteciendo en las transiciones de la vida. Entonces Pablo dice, eso van a experimentar, pero les voy a añadir, todo eso que ustedes están preocupando y enfocando no va a tener la misma satisfacción
¿verdad? Que uno viene a gozarse bajo tiempos normales. Qué bonito es casarse uno. Qué bonito ir a comprar algo y tener. Pero Pablo dice, eso va a cambiar. El gozo, la alegría que acompaña esas transiciones, esas actividades de la vida, va a ser muy diferente. Verso 31, de los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y quisiera pues que estuvieses si congoja, los prepara. Prepárense para algo que viene. Entre tanto, involúcrense en las actividades de la vida, lo que como cristiano fiel se puede gozar de esta tierra. Pero no quiero que ustedes lleguen a un punto de congoja, como no esperábamos esto, sino que estén preparados en un estado y condición espiritual fuerte para cuando venga esa situación, esa necesidad, pues hermanos, ya ellos están dispuestos a dar su vida por la fe en Jesucristo. Y luego, hermanos, por último, tenemos Apocalipsis en el capítulo 2 y capítulo 3. Yo sé que hay mucha discusión sobre este libro. Yo aplico el libro de Apocalipsis más que todo hasta el capítulo 20, cumpliéndose históricamente, proféticamente en los primeros siglos. Ya del capítulo 20 parece que Juan da una esperanza para todos aquellos que pasaron por persecución. Pues hay algo, ¿verdad? Más adelante, el triunfo final, vamos a decir, de todos los cristianos. Pero Apocalipsis específicamente fue escrita a las 7 iglesias. Yo sé que están tratando muchos de decir que parece una coalición, una alianza entre Rusia, Europa, y que son 10 naciones, y esto y el otro. Bueno, esa es una interpretación futurística. Lo que quiero que vean ustedes es que esta interpretación es como Juan la enseñó. Cuando habla en el capítulo 1 que estas cosas van a acontecer pronto, dice ahí el versículo 3, porque el tiempo está cerca, casi lo mismo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y luego, verso 4, esas cosas que van a acontecer en este libro están cerca, ¿para quién? Verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y vamos a ver, hermanos, porque quiero que vean esto, que Asia por varios siglos, como desde Domiciano, vamos a ver, como hasta el año 303, Asia pasó casi siempre por persecución, así como se había profetizado aquí. Y vamos a ver que la persecución del imperio se extendió por diferentes lugares, pero primeramente comienza allí en las iglesias de Asia. Ahora, en el capítulo 2 y capítulo 3 habla un mensaje particular a cada iglesia, y me gusta cómo termina, ¿verdad? A cada iglesia le da como una exhortación y les anima, hermanos, a la fidelidad, les anima a rechazar todo lo que no es de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien importante, ¿verdad? El cristiano iba a tener que escoger, ¿soy fiel a Dios o gusto la segunda muerte? Y la segunda muerte, hermanos, no es vida eterna. En la escritura aquí de Apocalipsis es realmente no, es daño de condenación. Y noten ustedes, sigue, hermanos, el capítulo 2. Ustedes podrán ver todo esto después, pero cada vez que vemos al final cuando habla a las iglesias, les habla de vencer. Verso 17, al que venciere, de nuevo hablando, ¿verdad?, de cómo iba a venir bastantes tribulaciones y ellos tenían que soportar todo eso. Verso 22. Y sigue ahí capítulo 3. Lo que quiero que vean ustedes, va a haber tribulaciones, va a haber angustia, va a haber persecución, van a sufrir. Y lo que les está diciendo es que ellos deben de oír, ser fiel hasta la muerte. Cuando ustedes estaban leyendo el libro de Fox, de las 10 persecuciones, ¡qué horrible! Aquí Apocalipsis nomás dice van a sufrir, los van a matar, van a hacer esto contra ustedes, pero no describe en detalle cómo iba a acontecer eso. Y por eso yo les di a ustedes ese libro, a lo menos las 10 persecuciones, ¿verdad?, porque están relacionadas con el contexto bíblico. Pero ¿notaron ustedes, hermanos, la convicción de muchos de estos? Viendo ya fieras allá, hambrientas, listas para devorar, y todavía predicando a las personas que los van a entregar, y muchos convirtiéndose, estando ante procónsules y gobernadores, estando ante personas que les podían librar, ¿verdad?, de ser entregados a la muerte. Todavía predicando hasta el último suspiro. ¿Cómo puede un cristiano hacer eso? ¿Cómo puede? ¿Qué es la convicción? ¿Cómo llega a esa convicción? ¿Cómo llega a ese nivel de negarse de vivir en esta tierra y mejor ir a la eternidad? Es bien difícil, hermanos. Nosotros estamos siglos y siglos después. Yo no he escuchado ninguna persecución tan fuerte y colectiva como la que vimos por el Imperio Romano. Conozco algunas persecuciones esporádicas, ¿verdad? Uno o dos cristianos mueren aquí, uno o dos cristianos mueren allá. En nuestros días yo conozco a hermanos, un fiel ministro del Evangelio, compañero de mío en Sunset, de El Salvador, predicando allá en California, pues lo mataron, y conozco a muchos, pero no es colectivamente, no es que el gobierno, que un gobierno diga, vamos a matar a todos estos, vamos a quitarnos de ellos completamente. Yo sé que hay algunas naciones en tiempos modernos que tienen una ley de matar a todo el que predica en su nación el cristianismo y matar a todo aquel que se convierte al cristianismo. Hay esas naciones en tiempos modernos. Y eso es bien importante porque si vamos a entender Apocalipsis capítulo 20, y este no es un estudio de Apocalipsis, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que viene el tiempo después de los 1000 años que otra vez Satanás va a ser desatado para engañar a las naciones. Tiempo moderno,
como engañó a las naciones en los tiempos del Imperio Romano. Una señal para mí hoy en día sería que cuando unas naciones ya se junten todas y colectivamente van a matar cristianos, saber que Cristo está cerca. Saber que Cristo está cerca. Yo no ando buscando las señales que hay terremotos y hay hambres de acá y el anticristo. Esas no son señales. Siempre ha existido anticristo, siempre ha habido terremotos. Lo que no siempre ha existido es que naciones se unan en coalición para matar a los cristianos. Cuando ustedes escuchen eso, saber, hermanos, que va a haber un poco de sufrimiento y luego viene Jesucristo. Yo no sé si nos va a tocar a mí, y llego a este punto, o a nuestros hijos. Sea nosotros o sean nuestros hijos, tenemos que prepararlos. No puedo yo por mi experiencia decir así es como uno responde bajo las amenazas de quitarnos la vida por fe en Jesucristo. Yo no puedo decir eso porque poco me han amenazado 2 o 3 veces y gracias a Dios no me ha pasado nada, pero no ha sido colectivamente, eso más fue de vez en cuando, ¿verdad? Tenemos que prepararnos o preparar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que les va a persuadir a ellos de no negar a Jesucristo? Si en este momento es difícil, ¿verdad?, dejar el mundo. No, porque pues, el pecado y acá, la juventud, sus actividades y esto de acá, el baile y acá, la cerveza, el fumar y buscan escrituras bíblicas para justificar eso, para todavía mantenernos cristianos, como justificar, puede hacer eso, un tipo de los tiempos de allá, ¿verdad? De los no los estoicos, sino de los escetistas que creían, ¿verdad? Mientras no dañes, tú puedes hacer todo con tu cuerpo, al espíritu no le vas a hacer nada. Hay esa tendencia hoy en día. Lo que quiero decir, hermanos, que esa no es la manera de enseñar a nuestros hijos. Mira, tú nomás no niegas a Jesucristo y ser fiel hasta la muerte. Y si pecas acá y todo esto, pues ahí Dios va a entender. No, hermano, Dios no va a entender. El que no entendemos son nosotros. Tenemos que tener un apoyo fuerte, hermanos, en el Espíritu de Dios. Tenemos que tener un apoyo fuerte, que Jesucristo es mi Salvador. Si ustedes han dado comentario y se han bautizado, ¿verdad?, diciendo Jesucristo es mi Salvador, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Salvador. Lo vamos a entender eso, hermanos, que Cristo es mi Salvador, cuando se ponga una prueba seria, crítica, donde la vida mía y la de usted está para finalizarse. ¿Qué se va a necesitar? Apoyo en el Espíritu de Dios, que lo tenemos, y apoyo en Jesucristo, hermanos, que Él dijo, si a mí me lo hicieron, también se lo van a hacer ustedes. Pero hay algo más allá, hermanos, de este mundo. Si yo estoy bien apegado a este mundo, si yo estoy bien arraigado a este mundo, si yo estoy bien asido a este mundo, voy a tener dificultades con las simples tentaciones y pruebas de este mundo. Por esto, hermanos, esta unidad me ayuda a mí, para que vean ustedes cómo se desparramó, ¿verdad?, esta persecución, pero los cristianos se mantuvieron fiel, ganaron, hermanos. El imperio romano, el mundo romano, no pudo dominar ni controlar a los cristianos. Ellos fueron los victoriosos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, sea a nivel de tentación simple, o sea, hermanos, a prueba de que se nos va a quitar la vida. Ok, enseguida quiero que vean conmigo, hermanos, todavía bajo la extensión y el grado de la persecución. Quiero que vean conmigo cómo se va extendiendo esta persecución que vino contra la iglesia. La primera que ven ustedes allí
es la persecución que llamo yo antirreligiosa judía. Está dentro del Imperio Romano, pero no es el Imperio Romano que realmente está causando esta persecución, sino más que todo vienen a ser, hermanos, los judíos, como ven ustedes en ese punto. La persecución, hermanos, antirreligiosa judía, yo le llamo regional. Yo divido las persecuciones contra la iglesia en tres categorías. La primera que vamos a ver es la regional. La segunda le nombro yo nacional y la última es imperial. Entonces son las tres categorías de la persecución contra la iglesia. La regional se refiere a cuando inmediatamente, hermanos, la iglesia comenzó a predicar el evangelio. ¿Quiénes fueron los primeros que dieron en contra? Fueron los judíos. Y ya sabemos de Pablo, ¿verdad? Que fue el gran perseguidor de la iglesia. Pero noten ustedes en la pantalla para que vean más o menos donde se ven estas persecuciones. Tenemos Jerusalén en Hechos capítulo 8, donde ya se describe más fuerte lo que estaban haciendo a los cristianos. Hubo persecución de los judíos contra la iglesia en Hechos capítulo 14, verso 19, en Asia, en la ciudad de Iconio. Y luego noten ustedes, hermanos, también hubo disparates de los judíos maltratando, poniéndose en contra de la iglesia de los recién convertidos en Tesalónica, en Hechos capítulo 17, versículo 1 al 15. Y lo que vemos allí, entonces son estas persecuciones, podemos decir, regionales, en la región de Judea, en la región de Galacia o Asia, en la región de Macedonia o específicamente Tesalónica y Berea. Ahora, estas persecuciones, hermanos, casi no tuvo mucho impacto contra la iglesia. Realmente el judaísmo no sabía cómo contestar, no sabía cómo dar respuestas a las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Cuando andaban predicando por estos lugares. Entonces, es algo para nosotros también aprender, porque yo dije que tenemos que apoyarnos ¿de qué? Del Espíritu de Dios y apoyarnos de una fe, hermanos, 100%. Si tengo 99% de fe en Jesús, no la voy a hacer. Qué estricto soy, ¿verdad? 100%, hermanos. Si no, no la voy a hacer cuando alguien me va a amenazar la vida. Pero además tenemos aquí, hermanos, una habilidad, un conocimiento de que Jesús es el Mesías. O conocer la palabra de Dios. Y podríamos nosotros usar, que esos son los apoyos, ¿verdad? Que podemos nosotros usar para poder ser triunfantes como cristianos. Sea en lo que llamo yo simples tentaciones de este mundo. O cuando se pone a prueba nuestra vida. Hay que apoyarnos de la palabra de Dios. Fuerte, hermanos. Apoyarnos no es nomás de venir domingos y estudiar. Y ya estudiamos el libro de Hechos, ya estudiamos 1 y 2 de Corintios o el libro de Isaías. Estoy hablando, hermanos, de estar persuadidos que lo que yo aprendí lo creo y también lo enseño. Porque lo que no se enseña, tarde o temprano, se olvida. Esa es una verdad. Esa es una flaqueza, una debilidad humana. Lo que no se practica, tarde o temprano, lo deja uno. Y así es la enseñanza.
si no enseñamos lo que hemos aprendido, tarde o temprano, hermanos, no va a tener el mismo efecto. Nomás para medirnos de lo que estoy diciendo, porque es bien importante el apoyo en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando se convirtieron? Aquellos días, vamos a decir, que usted les enseñó la palabra de Dios y finalmente dijimos que me voy a bautizar, ya por el 1973, ¿verdad? Para su servidor. Oye, y después de eso, cuando yo escuché la palabra de Dios predicada por mi concuño y lo que decía allí, y después que me bauticé, por meses y meses, yo creo por 1 año o 2 años, tenía una fuerza espiritual, pero vino por medio de la palabra de Dios. Por 3 meses, 4 meses después de mi conversión, les digo yo, hermanos, ese periodo, desde cuando me bauticé por 4 meses, yo creo que no lo he asemejado en mi nivel de espiritualidad, de entusiasmo, de fuerza, de querer y hacer y que nadie me persuade, y bien convencido y convertido esos 4 meses. Ya se pasó el tiempo y hoy, pues ya parece que no es que no estaba practicando, es que no era tanto el estudio. Y esa es otra cosa. Y me di cuenta que tengo que dedicarme más. Si quiero hacerme más fuerte, tengo que estudiar más. Y por eso me fui a Sancés, ¿verdad? Y estudié más. Y gracias a Dios, aquí estamos. Pero, digo esto, que yo puedo conocer 100% la palabra de Dios. Vamos a decir que yo me siento apoyado 100% de la palabra de Dios y todavía caer. Porque tengo que tener el apoyo ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Hay alguien adentro de mí, una entidad divina que está dentro de mí. No puedo olvidar eso cuando camino en este mundo y hay esas tentaciones o esas pruebas. Tengo que apoyarme además de quién es Jesucristo y la realidad de lo que Él, quién es Él y lo que Él dijo de sí mismo y sus promesas y todo eso. Tengo que apoyarme de eso. Si no me apoyo de estos 3 en toda mi vida cristiana y dejo uno de ellos, voy a fracasar. O voy a ser un cristiano mediocre. O voy a ser un cristiano, como dice la Biblia, de poca fe. No muy activo. ¿Por qué? Faltan esos 3 ingredientes en la vida cristiana, hermanos. Cuando veo yo eso en las primeras persecuciones regionales, de ese apego fuerte, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en confianza de la fuerza del Espíritu Santo y quién es Jesucristo, hermanos, Pablo y los cristianos, los judíos no pudieron contra ellos. Ganaron rápidamente. Ok, vamos a ver enseguida. Noten ustedes, todavía bajo la extensión y el grado de la persecución de Claudio y Nerón. Yo no enumero las persecuciones del Imperio Romano, porque realmente la persecución de Claudio y Nerón son nacional, pero no hay realmente un edicto, una ley, ¿verdad?, imperial. Entonces, noten ustedes todavía allí en la pantalla, hay 2, vamos a decir, personales. Una es la de Claudio en el año 52 después de Cristo. Si van conmigo, ahorita regresamos a la pantalla. Si van conmigo a Hechos capítulo 18, quiero que noten ustedes algo allí. Dice ahí el versículo 18, versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló, dice verso 2, un judío llamado Aquila, natural de Ponto,
recién venido de Italia, con Priscila, específicamente de Roma, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Dos cosas aquí, hermanos. Primero, sabemos de Aquila y Priscila, hermanos, que estas personas realmente son cristianas, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen ellos? Vienen de Roma, hermanos, específicamente. Aquí dice de Italia, específicamente Roma, porque hay evidencias extrabíblicas que hablan de esto. Pero son cristianos. ¿Qué andaban haciendo Aquila y Priscila en Roma? Predicando, hermanos. Si ellos siguen aquí, el mismo patrón de cristiano, pues ellos eran los que andaban presentando la palabra de Dios en Roma. Y no sé si fue únicamente por causa de ellos. Yo creo que más fue por muchos convertidos en Roma, porque hay evidencias que la iglesia de Roma existió desde el año 33, cuando vinieron de todas las naciones. Dice que ahí había también de Roma. Obviamente se convirtieron y se regresaron a la ciudad de Roma. Pero el punto es que Claudio hizo un edicto con el año 52. Y según Josefo y otros escritores, dice que hizo este edicto porque había tumultos tocante un Christus, y usa la palabra latina Christus. Y eso es una indicación, hermanos, que hubo problemas entre los judíos y los cristianos allí en Roma. Y era tan fuerte, ¿verdad?, esas persecuciones, esas amenazas, más que todo de los judíos contra los cristianos, que tuvo que hacer un edicto todo judío. Y no se hacía diferencia, hermanos, por muchos años no se hacía diferencia entre un judío cristiano y un judío no cristiano. Para Claudio era la misma cosa. Sálganse de aquí. Primera persecución. Regresando a la pantalla, noten ustedes, tenemos ahí a Nerón, hermanos, en el año 66 al 68, otra persecución que le llamo yo nacional. Es la segunda persecución de la iglesia en Roma. Muchos dicen que es la primera. Bueno, si tomamos la de Claudio, ¿verdad?, y según la historia, entonces es la segunda persecución de la iglesia allí en Roma en el año 66 al 68. Lo que sabemos, hermanos, es que otra vez, eso es extra bíblico. Ustedes tienen que estudiar la historia de Nerón. Él quería edificar, hermanos, una ciudad de oro. Pero donde quería hacerlo había muchos edificios. Y no le permitían, ¿verdad?, de que hiciera nada de deshacer con esos edificios. Entonces, lo que se sabe por la historia es que él los encendió. Y para quitarse, ¿verdad?, la luz de lo que él hizo, vino a culpar a los cristianos. Y esa fue una de las primeras, hermanos, uno de los primeros persecuciones severas, ¿verdad? De las persecuciones severas que hizo Nerón, y allí nacionalmente. No hay evidencia que se hizo en otros lugares, nomás allí. Otra vez, crucificándoles, echándoles aceite, encendiéndoles en la vía Apia. Ahí los crucificaba, les echaba aceite para que los vieran todos, ¿verdad?, que realmente ellos fueron los que causaron este problema y se tenía que dar retribución, ¿verdad?, de esa manera. Entonces, la primera persecución que estamos viendo aquí es la persecución, la que vimos es la regional, y ahora estamos viendo la nacional. En la siguiente clase vamos a seguir ya con las persecuciones, hermanos, en diferentes partes del Imperio Romano, y vamos a ver cómo se fueron extendiendo estas.